Buenas tardes a todas las personas que os estáis uniendo. Ya que ayer fue el día contra la transfobia, contra la homofobia, bifobia, LGTBI-fobia, como queramos llamarlo, contra algo tan malo como es la fobia, algo que yo creo que viene porque se desconoce, ¿no? Sobre todo por la falta de información. Muchas personas creo que tienen este tipo de problema, ¿no? Que es estar contra personas que no se parecen a ellas. Y el problema para mí, principalmente, y por lo que hay que hablar sobre este tema y hay que visibilizarlo mucho más, es que al final se juega con la libertad de las personas y también al final hay violencia, también hay odio y hay violencia, que para mí es lo que más me preocupa, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que hablemos de esto y es un placer hacerlo contigo, Mayo. Quien no le conozca, Mayo Vamos, el placer Cárdenas, es mío, obviamente. ya ves. Bueno, hemos tenido el placer de compartir tu testimonio, tanto el día de la visibilidad trans como ayer. Y bueno, quien lo haya leído te conocerá un poquito más, pero bueno, aquí queremos conocerte más todavía y que nos cuentes pues un poco sobre ti. Yo puedo decir bueno, pues que eres una persona trans, que estudias filosofía, que eso dice mucho de ti también, pero me gustaría que nos contases mucho más. Vale, o sea, a ver, que muchísimas gracias por presentarme y que me alegro un montón de estar aquí, la verdad, Yo porque también. además esta cuenta y el blog de Proyecto Princesa fue una herramienta fundamental en mi propio proceso de darme cuenta de que me pasaba algo que tenía que solucionar y que no era normal. Qué bonito. Entonces, respecto a todo lo que has dicho, que por supuesto además también lo suscribo, yo simplemente con mi experiencia quiero centrarme en cómo todas estas violencias de la LGTB-fobia en general y de la transfobia en particular en mi caso, porque me voy a centrar mucho en eso, afectan concretamente en el ámbito de la salud y muy específicamente en el ámbito de la salud mental y en la relación con el cuerpo y la autoestima, la autoimagen, etcétera, ¿no? Sí, me gusta que lo metas aquí en la introducción porque habrán personas que a lo mejor viendo que la cuenta de Proyecto Princesas trata sobre trastornos de la conducta alimentaria, igual dicen, ¿por qué le ponen tanto hincapié, ¿no? A esto? Pues uno, porque es un tema que me interesa muchísimo todo lo que sea visibilizar y dos, porque tiene mucho que ver con los trastornos de la conducta alimentaria también. Sí, de hecho, bueno, yo tengo algunos datos de papers y eso, pero Qué no me voy a bueno. enrollar con ese tema porque quien quiera pedírmelo, que me escriba un mensaje privado y le paso los enlaces directamente, que va a ser más fácil que yo me ponga aquí a citar títulos de papers, pero cada vez más, afortunadamente, hay bastante literatura científica que relaciona estrechamente el hecho de ser LGTB y en general de ser parte de cualquier colectivo oprimido, discriminado, etcétera, con el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria o de relaciones desordenadas con la alimentación, que yo voy a usar más ese término porque hay mucha gente a la que le cuesta como sentirse ubicada en algo como a lo que se le ha dado, bueno, que la tiene, pero me refiero como el mainstream de un TCA, mucha gente le cuesta como identificarse con eso, aunque realmente eh, interfiera en su vida a la manera en que interfiere un TCA. Entonces, Totalmente de acuerdo. seguramente utilizaré más el término más paraguas de relación tormentosa con la alimentación y el ejercicio físico. Y bueno, eso, que esa es como la conexión. Sí, es muy importante. Al final también, bueno, para quien nos esté viendo, yo tampoco soy una experta en el tema y seguramente hay ciertas palabras, o como hablábamos también el otro día, ¿no? Que a lo mejor a la hora de hablar inclusivamente, pues quizás no lo tenemos, que teníamos en común, que no lo tenemos tan desarrollado como a lo mejor a la hora de escribirlo, ¿no? Pero vamos, quiero que todo Sí. el mundo se sienta súper incluido en lo que vamos a hablar y es importante. Sí, dime. No, que quería añadir simplemente que hago un mini trigger warning o aviso de contenido de que voy a hablar de transfobia, eh, de conductas chungas con el cuerpo y la alimentación, por si a alguien le detonan algún tipo de ansiedad o movida, que lo sepa de antemano si se quiere quedar o no. Y ya está, en principio, es así. Sí, yo igualmente Bueno, y también antes... con lo del lenguaje inclusivo, que probablemente, porque llevo 4 horas de clase, estoy mega nervioso y tal, probablemente voy a usar masculino genérico estándar sin querer y lo siento, ya de antemano. Sí, pero vamos, Intento no hacerlo, pero nuestro corazón es súper inclusivo, no pasa nada. Creo que eso es lo importante. Y al final también, por lo que decías antes, ¿no? Comentar que a quien le incomode o que sienta cierta incomodidad, que se atreva también a quedarse y escucharlo, ¿no? Porque al final esa incomodidad, como decía al principio, es desconocimiento y el problema de ese desconocimiento es que
al final muchas veces detona en odio y en violencia y eso es lo que no podemos permitir a nivel social, ¿no? Vamos, para nada, ni sobre este tema ni sobre ninguno. Y bueno, pues Mayo, comienza a contarnos un poquito sobre ti, sobre tu historia, sobre todo lo que quieras. Vale, a ver, o sea, bueno, yo soy un chico de Sevilla, soy un chico trans, es decir, por si hay alguna persona que tenga 100% ignorancia de este tema, soy una persona a la que cuando nació se asumió por sus genitales que era una mujer y conforme fui creciendo y tal y como en un punto muy clave a los 13 años yo me fui dando cuenta como de que yo no era una mujer. Y recalco el no era porque no es una cuestión de me siento hombre, me siento no sé qué, es una cuestión de literalmente identidad. Entonces, hay como una literatura, una narrativa así muy cotidiana de que las personas trans se sienten no sé qué. Bueno, no nos sentimos. En todo caso, nos sentimos igual que se siente una persona cis, porque quiero decir, un poco incidiendo en esa igualdad de condiciones que a veces cuesta un poco mirar cuando no se está muy informado sobre este tema. Entonces, bueno, básicamente eso. Yo tuve una infancia muy libre en cuanto a mi expresión de género, la verdad. Tengo unos padres en eso que fueron geniales y no me pusieron ningún tipo de cortapisa Qué bueno. a la hora de disfrazarme de lo que yo quisiera, etcétera, etcétera. Y entonces la verdad que mi infancia fue maravillosa y no tuve ningún tipo de disonancia de Que género. es de agradecer, Pero ya ¿no? cuando llegué a la Muchísimo que haya adolescencia, sido ya así. sí que típico de la adolescencia caótica, ya ahí sí que empecé a sentir cosas extrañas, porque, o sea, yo por ejemplo en ningún momento me identifiqué sexual, que parece un hecho baladí, pero es que para mí lo normal era ser lesbiana en mi socialización, porque, o sea, es una cosa muy curiosa que me pasó. Entonces yo, bueno, yo lo que asumí es que simplemente eso, que era lesbiana, pero simplemente, o sea, siempre había como algo que no me encajaba del todo. Y con 13 años, no sé cómo llegué a encontrar información y canales de YouTube sobre chicos trans, y entonces fue como, y yo, esto es lo que me pasa. Pero fue un desastre porque en esa época, yo no sé si os acordáis, pero fue hace ya, no sé, como 10 años, 10 años concretamente, y no había ningún tipo de información sobre el tema. Entonces fue un desastre total. Y a partir de ese desastre empezaron mis relaciones chungas con el cuerpo. Sobre todo a través de la disociación en mi caso, que ha sido como el hilo conductor de mi relación con el cuerpo y la alimentación, pero progresivamente y sobre todo a raíz de transicionar de verdad oficialmente fue cuando ya se transformaron en problemas bastante chungos, primero con el ejercicio y después con la alimentación. Entonces, bueno, así Ya de manera introductoria. total, introductoria total. Yo ahí tengo dudas y preguntas. Claro, porque en ese momento, o sea, a tu alrededor, porque en tu familia bien, pero alrededor, o sea, aparte de lo que Bueno, uno vive, ¿no? Porque ya tiene que ser también costoso, ¿no? El darte cuenta y el empezar a aceptar también algo que te está sucediendo. Por lo que te esté sucediendo, yo creo que igual me equivoco, ¿no? Pero igual también cuesta el aceptarlo. a ver, es que el hecho es que mi alrededor aceptaba muy bien el hecho de que yo fuera una persona lesbiana y de hecho con eso tampoco he tenido mucha suerte en ese aspecto, la verdad. O sea, muchísima suerte siempre. Pero yo no le dije a nadie el tema de ser trans. De hecho, yo sí que recuerdo que me inventaba como historias muy extrañas. De hecho, bueno, yo no sé si alguien aquí se ha tragado House como yo, pero había un capítulo que hablaba de la intersexualidad, de hecho. Ujú. Y yo recuerdo que yo me inventé en la ESO que yo era intersexual, porque, pero todo esto ya yo en un nivel de inconsciencia bestial. Entonces, no puedo hablar muy bien de la reacción de mi entorno y de cómo me afectó, porque era la reacción previa mía de asumir que el entorno no lo iba a entender y de autoconvencerme de que realmente era algo de la edad, algo pasajero y que no iba a tener mayor trascendencia. Así Y que, sin embargo, era el principio de todo tu camino, ¿no? bueno, total. ¿Y en qué momento? Después atando cabos y como, wow. Ya es que tiene que ser, sobre todo verlo con perspectiva, tiene que ser como bastante sorprendente, ¿no? De todo lo que ha llevado a cambio. Y eso es lo que o sea, ¿en qué momento decides decir, bueno, esto lleva un proceso y tengo que realizarlo?
o quiero Vale, realizarlo. Creo que también, porque claro, una cosa es darte cuenta y otra cosa es decir, mm, bueno, voy a dar el paso para hacer este cambio. sí. A ver, aquí antes de hablar propiamente de cuándo fue el momento en el que yo decidí como de... O sea, más que decidir, el Ujú, momento en el que se me encendió la bombilla este es el camino que voy a seguir porque es lo mejor para mi salud. Antes de eso, quiero hacer un inciso mínimo por en que supuesto. mi caso es muy normativo en el sentido de que soy una persona transbinaria, que se ha hormonado, que se ha operado y que he seguido como la típica transición que todo Vale, el mundo conoce en los medios, pero que no todas las transiciones son así, no todo el mundo se quiere hormonar y no todo el mundo... Entonces, lo digo un poco porque el fenómeno trans es muy complejo y lo mismo, cualquier persona que totalmente. tenga alguna inquietud tal, que me escriba un mensaje privado, pero quiero hacer eso, como mucho hincapié en que esta historia mía particular con las hormonas, etcétera, no es extrapolable a todo el colectivo Exacto. por multitud de razones. Sí, sí, sí. Además, esto es muy importante porque ya que vamos a hablar de este tema, ¿no? Toda la información siempre es poca. Y creo que es súper importante, ¿no? Y a veces el tema de, como tú estabas contando, de hormonarse o no, o operarse o demás, es una decisión que es válida, igual que es la decisión de sentirse de una manera y no querer hormonarse ni modificar tu cuerpo. Que eso es súper importante como recalcarlo, ¿no? Vale, pues ya dicho esto, A a tope. ver, mi momento fue yo, o sea, aquí hay muchos amigos míos conectados, Hola, muchas amigos. amigas sobre todo, Hola, y amiga. familia también, y saben que yo pasé un momento de crisis de salud mental muy tocho, como en 2017, y con muy tocho digo muy tocho que casi Ya. me cuesta la vida, o sea que yo estuve ahí en un momento como de vaivén. Sufriste mucho. Sí, sí, lo pasé tela de mal. Y ahí yo ya tenía problemas con la alimentación, lo que pasa que estaba todo como absorbido por todo el resto de problemas que la verdad en ese momento eran más urgentes. Entonces hubo como un momento en que yo de repente, y literalmente fue como que me hizo clic la cabeza, recordé los vídeos de los canales estos de aquellos chicos que yo los había olvidado, tipo bloqueado mentalmente, y no sé, o sea, hubo como una intuición interior de no me estaba equivocando con 13 años. Y yo, esto es lo que me pasaba, no me escucharon. Y, o sea, yo ya no tengo rabia ni pienso no me escucharon Mm, porque la verdad que con el tiempo me doy cuenta de que la gente hizo lo mejor que pudo con los medios que tenía, igual que yo. Pero sí que hubo un momento ahí como de decir, yo no me estaba equivocando. Y entonces, bueno, ahí hubo un proceso bastante complejo de que como en el circuito psiquiátrico, etcétera, costó muchísimo que me recetaran las hormonas y eso avivó todavía más la disforia que yo me empezaba a dar cuenta que tenía, porque por eso he dicho antes lo de la disociación. La disociación ha dificultado mucho que yo me diese cuenta de ciertas cosas que me pasaban, que yo o no era consciente o las justificaba de alguna manera o simplemente eso, como ahí hubo un momento como de rabia, de afirmación, pero de afirmación que llega a ser demasiado intensa por la negación previa. Entonces, bueno, claro, sí, un momentito de ajuste. ahí como que se viene arriba para que se confirme bien, pero creo que es normal, ¿no? Que es parte del proceso en el que también necesitas como reivindicar de alguna manera, porque es duro, Yeah, ¿sabes? eso. Sí, 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 hazlo. sí. No, no, termina tú, perdón. Que es duro, ¿no? Al final el pasarte ciertos años de tu vida en lo que tú decías, que sí que te habías identificado a través de unos vídeos o de cualquier información que encontrase al respecto, aunque no hubiese mucha, pero es muy duro tanto el proceso de uno como también que ese proceso va acompañado de algo externo a ti, que al Mm. final es lo difícil y es como estabas diciendo, si también le sumas el, el que uno al final todo esto tiene que en su salud mental le tiene que perjudicar mucho y luego aparte está lo del cuerpo, que ahí yo creo que ya es eso, trastorno de conducta alimentaria, es Sí, como mucha mezcla. sí, sí. Es que el cuerpo es como lo que lo vehiculiza todo sin que nos demos cuenta a veces, pero ahí está el cuerpo sufriendo y Sí, manifestando cosas, además como carteles de neón tochísimos, pero total, pero nos cuesta también verlo. Sí, sí, sí. Cuéntame bueno, más, Mario. sí, voy a seguir. O sea, la cosa es que, bueno, yo eso, tengo mucha dificultad en que me receten las hormonas porque básicamente por si era una ida de olla, etcétera, y al Mm, final consigo que me las receten es todo un y yo proceso empiezo el también, tratamiento ¿verdad? hormonal. Sí, además, eso.
o sea, si ya están involucrados también como eso, como diagnósticos psiquiátricos o lo que sea, es más difícil todavía. Entonces, poco a poco está mejorando eso también. A ver, pero bueno. Entonces, eso, o sea, básicamente consigo que me den las hormonas. Yo tardé como 1 año y medio, 2 años en que me las dieran oficialmente. Entonces yo en esos 2 años fue como mi vida, es que mi vida era muy caótica en general, pero bueno, me voy a centrar ya en cuando llego y me dan las hormonas. Porque aquí es donde realmente se empezó a gestar el muy tormentosa con la comida, porque yo también tengo un poco de síndrome de impostor con esto. Eh, Porque básicamente lo primero que me dijo el endocrino, porque bueno, yo aparte tomé medicación psiquiátrica bastante tiempo, entonces había montado un montón de peso, etcétera. Lo primero que me dijo el endocrino es que para potenciar y optimizar la transición con la testosterona, hiciera ejercicio físico y dieta. Toma. Entonces, bueno, yo la verdad, evidentemente, yo lo que quería era una transición lo más rápida posible, además, porque llevaba como 2 años, tipo, y yo. Entonces me puse a full, pero a full. O sea, y como digo en mi testimonio, lo peor es que me puse a full sin ningún tipo de acompañamiento profesional. Por favor, si alguien, o sea, yo evidentemente soy contrario a la cultura de la dieta, etcétera, etcétera, pero si aún así vais a meteros en algo de esto, contad con ayuda profesional, porque es que mm, no sé si por lo menos hubiera llegado a menos de lo que llegué, Yo pienso que porque sí, que un acompañamiento de un profesional siempre ayuda, yo estoy al seguro, menos o sea, como guía, ¿no? Un poco, para que no se te vaya de las por lo manos. menos para no, por ejemplo, en el ámbito del ejercicio, hacer los ejercicios con mala técnica, lo cual Ujú. no me ha causado lesiones de De milagro. milagrísimo. O sea, he tenido tendinitis, pero no me he hecho nada más grave de milagro. O sea, que se convirtió en una Entonces, obsesión total. sí, sí, sí. O sea, además, yo no me di cuenta porque eso al principio fue muy centrado en el ejercicio y yo ni siquiera Ujú. sabía que existían como comportamientos adictivos al ejercicio. De hecho, creo que sigue siendo algo de lo que se habla bastante poco. Sí, Entonces yo eso no lo vi raro ni yo iba, o sea, yo he ido a entrenar con, o sea, con fiebre, eh, cansadísimo, habiendo dormido 3 horas. He dejado de quedar con mis amigos, por supuesto, para ir a entrenar. Bueno, eso es lo que viene siendo la parte del ejercicio físico y todo para ponerme bien petado y ser un hombre de verdad, que es lo que me decía mi endocrino de manera sutil, lo total, cual sí, sí. luego podemos comentar, En el momento que dice porque dietas y hacer deporte, o sea, te está llevando ya hacia sí, hacia el cuerpo del hombre, ¿no? Que se espera del sí, sí, hombre. Es como, claro. es muy duro y viene de nuevo a encasillar, ¿no? Lo que quiere la sociedad, encasillarlo todo y tenerlo todo como muy bien distribuido con su nombre, su etiqueta pegada en la frente y todo. No vaya a ser que te vean y no sepan bien dónde Claro, encasillarte. no vaya a ser que la gente se incomode, porque Exacto, exacto. Sí, sí. entonces, bueno, eso sí que lo comentamos después, porque para mí Vale. es el punto clave de la Total. relación entre transfobia y LGTB-fobia en general con los TCA. Y es como ese intento de que la gente LGTB se amolde de manera además mucho más intensa a los estereotipos o a las identidades hegemónicas, a las expresiones de género hegemónicas, etcétera, para aceptarles y para validarles. Pero bueno, eso, empezó todo por el ejercicio. Y la cosa que claramente, pues poco a poco también fue impregnando más la esfera de la alimentación propiamente dicha y ahí fue donde ya se me terminó de ir de las manos porque, o sea, es que no sé, toda mi vida giraba en torno a esto, la verdad. Yo a veces lo pienso y me parece irreal como que eso pasara, porque es como, ¿cómo yo llegué a eso? Ya. Pero me pasó, yo estaba 24 horas buscando recetas por internet, evidentemente comía contando o sea, pesando Todo. hasta el agua que me bebía, o sea, una cosa muy loca. Bueno, mi cabeza era una calculadora flipante, el único momento en que he servido para las matemáticas, sin duda, vaya, o Para sea, calcular a ver qué comías, qué total, no o sea, comías. muy heavy, o sea, mi vida entera giraba en torno a esto y yo me empecé a dar cuenta porque, o sea, me daba ansiedad irme de viaje, o sea, mucha ansiedad. Hice un viaje increíble que todos mis amigos, o sea, que también la gente que me conoce aquí sabe que hice,
Y gran parte de ese viaje estuvo ensombrecido por la ansiedad que me daba no poder controlar mi alimentación en el viaje y no poder hacer ejercicio todos los días. Esto muchas personas, si nos están viendo personas que nos siguen a Proyecto Princesas, se sentirán identificados. O sea, no hace falta ser una persona trans para Sí, sentir sí, no, esto no, tal esto es cual. común Es de comunísimo. universo Sí, 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 sí. alimentación chunga. Sí, sí, sí. Es algo muy marcado. Entonces, ese fue como un primer punto de yo decir, wow, esto no tiene sentido. También llevarme tuppers a cenar a casa de Zoe, que creo que está conectada, si no, pues una amiga mía que está Que aquí eso también. diría, madre mía, Tuppers con ensaladitas ¿cómo allí, o está sea, la de cosa? colgado. Sí, pero también está muy normalizado, que es que, Sí, bueno, sí, en eso, por ejemplo, el real fooding, que yo soy, y lo siento si hay alguien aquí real fooding, me refiero al real fooding por lo menos el que promueve gente como Carlos Ríos, que es exacto. como eso, sin ningún tipo de análisis social de qué personas pueden llevar a cabo ese tipo de alimentación, etcétera. Sí, que aparte cuando Pues, se le batalla de alguna manera, encima sale claro, como, se claro, pone como a la defensiva, que es como, bueno, puedes, no sé, total, es unirte un que, poco a informarte y ver qué riesgos tiene lo que estás haciendo y a lo mejor cambiar ese modo, ¿no? Que sería lo perfecto, pero bueno. ay, es que no lo aguanto. Ya. Bueno, eso, o sea, como todo eso está como ahora muy así en boca de todo el mundo, pues la Mm, verdad yo creo que para mí y para el resto del entorno era muy fácil racionalizarlo y decir, bueno, pues una persona que come sano. mm. Y que no pasa nada, porque mira, quiere comer sano. Exacto, Aunque le vea un poco obsesionado con, no pasa nada porque está comiendo sano y se está cuidando, cuidando. total, es que, en fin. Bueno, ese fue como el otro punto de decir. Y luego ya lo peor vino en la pandemia, o sea, bueno, yo el viernes 12 de marzo, o sea, el día de antes de que declarasen el estado de alarma, pero que ya estaba todo desbocado, yo me fui al gimnasio, sin mascarilla ni nada, por supuesto, porque ahí no había nada, pero yo estaba así de colgado. Entonces, bueno, ahí yo tuve como ya el periodo peor de todos, que me duró como un mes o algo así, en que ya literalmente sí que fue una cosa grave, de no comer nada, estaba todo el día haciendo elíptica en mi casa, y con todo el día digo como 3 horas al día, o sea, más ejercicios de peso, o sea, y ahí mi cuerpo sí que hubo un momento en que me empezaron a salir heridas en las manos, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que Y te yo ahí metías sí mucha caña. que, sí, no, yo ahí estaba, o sea, yo ahí estuve mal real de mal. De hecho, yo veo las fotos de ese momento y me cuesta reconocerme, o sea, tenía como la cabeza súper hinchada, o sea, mal, estaba muy mal. Y bueno, yo ahí, no sé cómo, llegué a Raquel Lobatón, de ahí llegué a Proyecto Princesas y a Miriam Sánchez, creo que fue, y de Miriam Sánchez a Tabitha Farrar, y ya ahí fue como Abrir una ventana, que ¿no? yo en ningún momento me creí que tenía un TCA. Sí, sí, total. O sea, es que de verdad por eso que os adoro, porque es que fue como No. increíble. Pero eso, o sea, básicamente yo en ningún momento me creí que tenía un TCA, porque todo el tiempo era como, bueno, yo conozco gente que de verdad tenía un TCA y se estaba cayendo por las esquinas y yo no, y no sé qué. Pero sí que hubo un punto en mi cabeza de decir, vale, puedo no tener un TCA, pero yo no quiero vivir así más, porque esto me genera multitud de sufrimiento, no quedo con mis amigos, me aíslo socialmente, no puedo estudiar porque toda mi concentración va destinada a contar calorías, a pensar lo que voy a comer al día siguiente, a buscar recetas de postres para no comerme un postre que quiero comerme, etcétera. Entonces fue como, vale, yo no quiero vivir así más. Claro. Y esta ha sido, bueno, la parte más TCA compartido por todo el mundo. Y si quieres ahora podemos hablar específicamente de cómo influyó el ser trans en todo eso, aunque Por ya supuesto. creo que con lo que he dicho del endocrino se puede intuir por dónde van los Sí, tiros. sí, sí. Sí, esos consejos que dices, madre mía. Y me encanta porque te dice la Virgen de la Trinidad, te dice, te quiero, Mayo. Te queremos, Mayo. Yo también, ay, te amo, que no lo había visto. Pues sí, por supuesto que sí. Creo que es muy importante, además viene súper bien hilar esto, porque al final este endocrino vale para tu tema, pero es que hay un montón de endocrinos que recomiendan cosas sin saber, sin saber cómo puede ser de perjudicial para la persona, porque es verdad que... Sobre todo, perdón, Sí, no, continúo. no, 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 por supuesto, habla.
No, termina y eso, No, me pero refería que al final, o sea, que no tienen en cuenta cómo puede perjudicar a la persona y el daño que le puede hacer, ¿no? Porque cae en esta mm, obsesión y sobre todo cuando estás buscando un cuerpo determinado que te están llevando a buscar ese cuerpo determinado, ¿no? Porque como estábamos diciendo antes, están buscando el cuerpo del hombre como Dios manda. Es que dices, por favor, siglo XXI, pero si tenemos ya un poquito de variedad como para ir abriéndonos, ¿no? Pero, es que, total, o sea, y yo aquí aprovecho y hago una crítica por específica supuesto. al ámbito médico, Mm, incluido psicología y psiquiatría, pero sobre todo en general, o sea, a los sanitarios en general. Mm, o sea, yo parto de la noción, porque además gran parte de mi familia y de mis amistades son gente de salud, o sea, son profesionales sanitarios, y yo sé que su voluntad genuinamente es ayudar a la gente. Pero de verdad que la medicina y las ciencias en general, pero las ciencias de la salud más en particular, se mm, tienen que empezar a plantear el incluir algún tipo de conocimiento de las realidades sociales, de las injusticias sociales, de las opresiones sistemáticas, porque o sea, las reproducen sin darse cuenta de una manera bestial que además termina repercutiendo negativamente en su propio ejercicio como profesionales de la sí, salud porque no consiguen lo que desean en primer lugar, que es ayudar a la gente. sí, Entonces, qué yo buena esto ya ni reflexión. siquiera lo hago como una Mm, invitación tipo egoísta bueno, no egoísta, sino de justicia, de reclamar justicia, de yo poder tener un acceso igualitario al sistema de salud, que sino también, de claro. que también, eso también pero ya lo digo más de verdad que los profesionales de la salud que sé que quieren ayudar a la gente se planteen que omitir esto, o sea, omitir estas asimetrías sociales que hay, o sea, estas lagunas interpretativas para a la hora de que te venga una persona no solo trans, negra, discapacitada, gorda, saber cómo tratarles y, o sea, y saber qué tipo de problemas concretos tienen y qué no decir para no incrementar todavía más esos problemas. Para no sumar dentro de eso, ¿no? Porque al final si alguien te va Claro. pidiendo ayuda y lo que haces es que le pones un saco de mierda, mal dicho, encima, pues al final no le estás ayudando nada. Y es como tú dices, de buen corazón seguro que quieren ayudar porque para eso se dedican a eso mismo, ¿no? Pero el problema es que les falta muchísima información. Y yo lo entiendo porque no, o sea, porque es cierto que en casi ninguna facultad, por lo menos en ámbito español, hay Mm, ningún tipo de enfoque social de la salud. Pero siglo XXI, Internet, Google, la verdad cada vez hay menos excusas para no sí, hacer tu trabajo, informarte un poco sobre qué relaciones de poder están operando en tus relaciones con tu paciente. sí. Entonces, y de verdad que yo parto de que soy una persona que valoro muchísimo las profesiones sanitarias. Yo quise ser médico, me Mm, encanta, o sea, bueno. pero de verdad esto va siendo necesario humanizar un poco la ciencia, porque no son como sistemas neutrales, que objetivos que no estén insertos en las sociedades, no. Entonces, y bueno, esa es Pues mi sí, me mini parece. crítica, así. No, me parece una crítica brutal y súper necesaria además, porque es verdad que necesitamos un cambio, como tú decías, no solo va para un colectivo, al final se necesita para todo, ¿no? Y Mm. mi seguridad social me hundió. Sé que no son todos iguales, pero mi camino es infinito por no saber. Es eso, que es que además en una recuperación o en cualquier proceso de salud te pueden retrasar mucho más. O sea, es que ahí hay que ver que hay una gran gravedad. No es. Es que esto yo sé que lo lee cualquier profesional sanitario y se le cae la cara de decir cómo esto está pasando. Entonces, por eso, de verdad, sería necesario un cambio a nivel social, estructural, pero aunque sea un granito que se pueda poner, ya le puedes hacer la diferencia a una persona. Porque, por ejemplo, ya para hilar de nuevo concretamente Mm, con el caso de ser trans, sí, esto sí está muy estudiado y muy documentado científicamente, que las personas trans no vamos a los centros de salud, no vamos al médico, no nos hacemos revisiones que necesitamos, porque yo la mayor violencia que he vivido en mi vida de así, de yo decir transfobia, ha sido toda en hospitales. Yo llevo sin ir al ginecólogo pues no sé cuánto tiempo, porque es que yo me imagino en una sala allí llena de gente y que me llamen por megafonía y yo con mis pintas y es que, o sea, digo, me muero, en plan, me muero, es que
Pero Casi qué me duro que parece más tengas que sentir alentadora la eso. posibilidad de morirme porque me diera cualquier vaina en los ovarios que yo enfrentarme a esa situación de estar allí en una sala de espera con gente que la gente se quede. Que- Entonces, Pero también te digo una cosa, esto es un problema real. o sea, sí, es un problemón, es un problemón, pero es verdad que hay que molestar de algún modo. Yo hace años no estaba muy a favor del Día de la Visibilidad, ni del orgullo, ni de nada, porque pensaba que estaba todo hecho, ¿no? Hasta que te das cuenta que, bueno, está todo hecho en tu cabeza, que la cabeza de los demás es otra historia y que hay gente que le incomoda como si estuviésemos en hace, no sé, 50, 60 años, no sé, una barbaridad de tiempo, como si se hubiesen congelado y de repente se hubiesen derretido y se dice, uy, ¿esto qué es? Y creo que es un pedazo de paso y, vamos, te animo totalmente a ir al ginecólogo, me voy a acompañarte al ginecólogo, a que te miren y a decir, hasta luego. Claro, pero, o sea, quiero decir, ya Es tiene muy que ser una fuerte, persona sí, con te una entiendo fortaleza perfectamente. mental Sí, determinada que no sí, todo el mundo tiene por qué no, tener. no, Que yo me puedo pagar mi terapia porque tengo los medios económicos para hacerlo, etcétera. Tengo un tejido social muy bueno. estable, etcétera, y me podría permitir decir, bueno, ese día yo me como un ataque de ansiedad y voy al ginecólogo, pero hay gente que no. Que no. Y que Entonces, ya carga bastante a las espaldas como para tener que vivir todo lo que se estigmatiza. Y es muy fuerte que sea eso en el médico. Y que sea la sociedad también que no se da cuenta cómo molesta. Yo entiendo, yo siempre digo que cuando algo no lo conocemos, todos lo miramos, pero que hoy en día tienes mucho para mirarlo en casa. Tienes una ventana que se llama Internet, que puedes exacto. mirar, curiosear, ¿no? Tienes esta charla también, tienes muchas cosas en las cuales vas a poder decir, ay, desde casa voy a romper un poco estas cosas que tengo metidas en la cabeza, que no sé de dónde me vienen, y que es importante ir rompiéndolas, sobre todo por el amor a los demás. O sea, yo tengo la suerte de ser normativa, de no sé cuántos, pero todo el mundo no tiene esta suerte, ¿no? Y es un poco lo que necesitamos, que coño, cuando vaya una persona que le veas una apariencia que a lo mejor no es la apariencia que esperas de una persona que va a ir al ginecólogo, pues tampoco te quedes mirándole, incomodándole. Es que, bueno, o sea, es que es muy complicado. Sí, Voy a intentar volver al tema sí, sí, específico sí, sí, trans sí. para no hacer aquí tampoco. Sí, porque además tú y yo nos podemos pasar una vida hablando Sí, total. tranquilamente. Mi deformación profesional Sí, de sí, sí. estudiante de filosofía. Que, o sea, a ver, ¿dónde me quedé más o menos? Yo creo que fue el tema del endocrino, ¿no? O Sí, básicamente. Sí, vamos a darle sea, caña al vale, a ver. endocrino. mm, Mi punto con el tema este es, o sea, y un poco para explicar por qué considero y por qué se está estudiando esta ligazón entre ser LGTB y sobre todo ser trans, además. Mm. Y sobre todo ser trans no binario. O sea, entre esto y desarrollar TCAs o relaciones tormentosas con el cuerpo, etcétera, es porque literalmente hay como una presión social que tiene todo el mundo. Quiero decir, todo el mundo la tiene. Eso es cierto. Por ejemplo, tú como mujer sabrás que hay una desproporción increíble entre el canon estético que se impone a las mujeres y el que se impone a los hombres, aunque hay un canon estético Totalmente. cada vez más compartido, pero hay una Ujú. desproporción, o sea, Sí, afecta mucho más a las mujeres, es un arma de control política sobre las mujeres, que afecta totalmente. indirectamente a los hombres, pero Mm. fundamentalmente a las Y mujeres. que cada vez está cogiendo más al hombre también, porque claro, Sí, sí, interesa porque se han dado cuanto cuenta de más que oprimido tengas a dinerito. todo el mundo, exacto, y le saques dinero a base de oprimirle y hacerle sentir como el culo en muchos aspectos, pues claro, Sí, esto sí, y cambia mucho. distraído con cosas que la verdad no importan tanto. Sí, O sea, efectivamente. No son los valores que entonces, deberían estar claro, ahí latentes, sí. sí, sí, total. Es que, bueno, o sea, pues esa realidad que todo el mundo conoce bien, eh, en las personas trans y en las personas LGTB, pero como ya digo, me voy a centrar sobre todo en las personas trans, como que impacta amplificada. ¿Y por qué impacta amplificada? Pues por lo que he dicho antes de que lo primero que me pasa, o sea, lo primero que entiende un endocrino cuando yo llego a su consulta o un psicólogo es que yo tengo un cuerpo determinado que es equivocado, que es otra narrativa que hay que eliminar por Dios, o sea, el cuerpo de nadie está equivocado. Y entonces
es como que su manera de pensar que me va a ayudar es darme las herramientas para yo eliminar y borrar ese cuerpo de la manera más absoluta que pueda, eh, y convertirme como en un estereotipo, eh, eso, como amplificado de, en mi caso, ser un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que ser un hombre, yo que soy trans, no se me exige simplemente, uy, ¿Qué te pasa? adiós. A ver, porque es que está en un frágil equilibrio mi cámara. Vale, Sí. ahora. O sea, a mí no se me exige simplemente como cualquier otro tío, pues tener una gestualidad determinada que no tengo, por cierto, como podéis ver. Vestir de una manera concreta, no vestir de otra. O sea, a mí se me pide todo eso, pero además como que se me tiene que someter a un examen constante de que yo eso lo cumplo, pero a un nivel como de que yo soy el O más macho más, entre los machos. exacto. Tú eres más macho que nadie. Entonces yo de repente tengo que usar Axe, comportarme como un unga unga. Y lo hice durante una época de mi Ahí vida, dice, y es lo peor normal. de todo es que le hice daño a gente por esto. O sea, quiero decir, esto afecta a tal nivel a la identidad, de una persona que, o sea, que puede llegar a constituirla, como tal. O sea, Mm, como hay una crítica que se hace desde el feminismo trans excluyente, y es que las mujeres trans son como un estereotipo de las mujeres que están como, eso, como llevando la feminidad al ridículo. También se hace esta crítica con el drag, pero me voy a centrar en la que se hace con sí, sí, mujeres porque trans. aquí si no nos Y es ponemos... como, ese análisis parte de una falta de empatía y de Total, conocimiento total. de cómo esas mujeres, para sobrevivir, tienen que llegar a performar el género así, o cómo, o sea, los hombres trans menos, porque la verdad que, en ese sentido la violencia es como menos directa, pero quiero decir, es como, mm, o sea, es eso, tío, hay un contexto provocando que la gente tenga Existiendo. que llegar a esos extremos del ridículo que no le sientan bien a nadie, porque es literalmente un cliché, vivir un cliché para obtener la validación y la aceptación, y el que alguien te dé una palmadita en la espalda y te diga, de repente Ya un te puedo día encasillar. exacto, de repente un día te puede hablar, de manera mega misógina de sus amigas y considerarte un tío más en su grupo, Qué porque ya eres un horror. unga unga de verdad, ya Total. tienes la medallita y el carnet de unga unga. Ujú. Así es, qué bien Y explicado, oye. esto es lo que entiende el endocrino, Sí, literalmente, sí, esto es. sí. O sea, sin darse Sin cuenta y darse cuenta. sin mala intención, queriendo ayudarme, pero esto es lo que está promoviendo. Sí, sí. Quiere formar a un buen Diciéndome, te tienes macho. que poner mazado y quitarte las caderas con dieta, y es Es muy heavy. como si no hubiera tíos con caderas, además. Total. Pero bueno, Total, un montón. Como si no hubiese diversidad corporal por todos los sí, lados, tío. ¿sabes? Pero Es como tú como, tienes no. que encajar más que nadie, porque, ¿sabes? Es un poco lo que veo que piden, ¿no? Es como tú tienes que encajar todavía más que un hombre. Ese es el punto, es que ese es el punto que yo me enrolla como una persiana, pero es que esa es la Sí, idea sí, sintetizada, o sea, eso es. Es como yo tengo que dar más. sí, Porque si no, no soy un verdadero hombre. Si no, exacto. Y tú tienes que ser un verdadero hombre, sí, me estoy confundiendo y estoy engañando. Que también hay o sea, hay mucha gente que se siente como engañada. Tipo, si eres trans y no eres así, me estás engañando de alguna manera. Tipo, no serás tan trans. O sea, es como, no sé, son mecanismos extraños sí, yo lo veo de de la eso, mente, que vamos. sí, que el ser humano necesita, uno, ponerle nombre a todo y encasillarlo para, porque eso, porque le tiene un miedo a lo desconocido, que casi siempre que hay un miedo a lo desconocido va ligado al odio, a la violencia, como decía antes. Y veo que es eso, ¿no? Que el ser humano necesita siempre etiquetarlo todo y para eso necesita, pues eso, que si eres trans y tú quieres ser un hombre, pues te sientes un hombre, tienes que ser muy hombre, pero muy, muy hombre, no vayas a quedarte a mitad y vayas a confundir y uno no sepa para dónde ponerte, qué etiqueta ponerte. Ese es el gran problema que tenemos en la sociedad. Y el problema es eso, cuando va hacia la salud, ¿no? Como estábamos hablando del Claro, es principio. que eso es justo, o sea, esto os podréis dar cuenta de que es una bomba de relojería para tener, o sea, para terminar con, por lo menos con una relación muy disfuncional con la alimentación. Sí, Porque literalmente tu supervivencia y tu validación social están dependiendo de que modifiques el cuerpo de alguna manera. Y no necesariamente a través de hormonas, porque insisto eso, ni a través de operaciones. El simple hecho de que haya, bueno, y hay gente que tiene la fortaleza de enfrentarte a todo esto y no modificar su cuerpo de ninguna manera, pero el simple hecho de que haya gente que se ponga a dieta para intentar, disimular determinados rasgos de su físico, eh,
usar binders, que es, para quien no lo sepa, es una faja compresora que se pone en el pecho. Trucarse, que es, a ver cómo, o sea, qué palabra uso. Es como disimular el pene, pero es que no sé explicar el proceso con palabras en español, pero bueno, eso. O sea, todo este tipo de cosas y sobre todo eso, aludo sobre todo a las dietas y al ejercicio físico, que son el medio que utiliza muchísima de la gente para intentar llegar a este tipo de cambios cuando no quieren hormonarse. Insisto de nuevo en que hay gente que ni se quiere hormonar, ni cambiar su cuerpo, ni nada, pero voy a hablar del resto, porque si no, tengo que hacer la especificación todo el rato. Eso que básicamente hay como casi una tendencia natural a modificar la alimentación y hacer algún tipo de régimen de ejercicio, etcétera, o a modificar el cuerpo de cualquier forma cuando se es trans, porque es como, forma parte de lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que hacer esto para simplemente tener un cuerpo que no incomode tanto, porque nuestro cuerpo ni siquiera se puede imaginar. O sea, yo no puedo imaginar mi cuerpo porque no existe en el imaginario colectivo. O sea, ahora está empezando a existir, pero yo recuerdo, o sea, esto no lo estoy diciendo como mera metáfora, yo recuerdo todo, o sea, durante mucho tiempo no poder imaginar mi cuerpo tal como es, y esto es algo que he hablado con casi todas o sea, con casi todos mis amigues trans, tanto binarias como no binarias. O sea, hasta ese punto se nos exige modificar nuestro cuerpo, hasta el punto de que sea algo visualizable para nuestra mente. Porque si no lo cambiamos, ni siquiera existe como eso, o sea, ni siquiera existe como imaginación. Entonces, no sé si se entiende un poco lo que he Sí, dicho. sí, sí, vamos, yo lo he entendido perfectamente y forma parte de eso, ¿no? De que es que hay como que encajar en algo y cuanto más te parezcas a lo que la sociedad entiende como hombre o mujer, da igual que seas trans, cuanto más te parezcas, muchísimo mejor. O sea, ahí es cuando da igual, ¿no? Si te pareces mucho al hombre o la mujer, entonces si eres trans no pasa nada, ya como algo piense que diga, pues mira, si es una mujer pero tiene nuez, entonces ya no vale, ¿no? Ya lo tengo que mirar mal, ya tengo que insultar, ya tengo que hacer comentarios sobre... Es muy duro. Y cosas peores. Sí, exacto. Por desgracia, cosas peores. Sí, porque, o sea, eso también, quiero decir, yo me estoy centrando mucho en el tema trans, soy Ujú, bisexual también, o sea, ujú, que podría hablar de bifobia, pero me centro en este tema porque, aparte de que creo que está mucho más invisibilizado todavía, búsqueda rápida en Google o sea, dentro del colectivo, eh, el porcentaje de muertes que se lleva el colectivo trans y concretamente las mujeres trans, o sea, porque no suelen ser hombres trans, son mujeres trans y racializadas y pobres muchas veces, sí, bueno, porque eso es es otra. el Es que, mayor del colectivo, pero con gran diferencia. sí. O sea, mucha gran diferencia. Y es Entonces, que es eso, aparte de la violencia que puede llegar a la muerte, es la discriminación, ¿no? Porque muchas veces es como, bueno, es que son travelos o son... Y dices, pero te has parado a cuestionarte por qué la gran mayoría se prostituye. Porque es nuestro problema social. En el momento que hay una discriminación hacia este tipo de personas, lo que pasa es que no se le da trabajo, tienen imposible conseguir empleo y ¿a qué vas? Pues a lo más fácil, porque encima vivimos en una sociedad en la que por detrás sí que me gusta este tipo de gente. Es decir, para lo sexual, bueno, esto es otro tema. bueno, es que eso daría para otro directo, Sí, porque es que la masculinidad es tan frágil que pasan este tipo de cosas extrañas que, que voy a utilizar el eufemismo de cosas extrañas por no decir cosas peores, pero sí. sí, eso sí. Dale, 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 y dinos, sí, A ver, cuenta. pregúntame algo, porque si no ya tengo que ir. Dentro de la transfobia, por ejemplo, o sea, ¿qué has podido vivir en ti o sabes dentro de la gente que conoces que suele suceder? Desde las pequeñas cositas que dices, ay no, pero si esto no es transfobia, que esto también hay muchísimo, a pues lo más fuerte, lo que te vaya viniendo. A ver, partiendo de la base de que yo soy una persona muy calmadita y con bastante capacidad de comprender ciertas conductas de la gente, yo creo que a mí lo que más me ha rayado siempre es, bueno, primero el tema de los baños
que eso no viene tanto de la gente como de... O sea, hay un periodo en el que la gente no sabe a qué baño vas. Si vas a un baño la gente se siente incómoda, pero si vas a otro también, y es como no hay espacio para mí en la vida. Eso a mí, por ejemplo, me violentaba mucho Normal. y le violenta en general a mucha gente. Sí, Y espero que poco a poco se consiga crear baños inclusivos. sí, por favor. Por favor. Sí, por favor, pero te digo, Eh, yo cuando, como mujer, cuando me meto en un en un baño de hombre, que alguna vez me ha pasado, porque o bien o había mucha cola o tal, y veo que hay un váter y que puedo entrar y cerrar y tal, siempre he recibido comentarios al salir, ¿sabes? Es como que a la gente le cuesta. Y yo ante esto de los baños, que es una cosa que también reivindico un mogollón de siempre, siempre la gente que dice, pero es que yo digo, fíjate que estás en un cuerpo normativo, eres hetero, eres, ¿sabes? O sea, lo que tienes que hacer es ponerte en el lugar de las personas que no tienen esa identidad como tú, ¿sabes? Y que al final ese pequeño cambio que a mí no me supone nada, ayuda a muchísimas personas. hmm, Y es un sí, pequeño sí. cambio, que no es ahí... Sobre todo que hay países que ya lo tienen aplicado, porque también el típico argumento de que es que si los hombres pueden entrar en los baños de las mujeres, de repente, y es como, a ver, o sea, ya empíricamente hay datos de que eso no sucede así. Entonces, Y no también hay sé. hombres que a hombres en los baños les puede también... Por eso Exacto. quiero decir que si una persona va en ese plan, yo creo que una puerta tampoco le va a disuadir mucho. O sea, Exacto. que son argumentos un poco de... Ok. Sí, sí, sí. Y luego, así ya de cosas concretas de gente, Un aparte segundo del que te corto misgender, un segundo porque pregunta Chris, dice, ¿podéis guardar este directo? Sí, va a quedar guardado y mañana lo subiré a YouTube también, al canal de YouTube. Sigue. que eso, que de actitudes así más concretas de la Mm, gente, aparte del misgender, que es cuando te tratan por un pronombre que no es el tuyo, que eso yo lo justifico mucho porque ciertamente en una relación así inmediata alguien no tiene por qué saber qué pronombre uso, eso es. aunque eso, algo que También lo puedes podemos hacer, preguntar. exacto, normalizar preguntar pronombres, Sí. Que a la gente también le incomoda. o usar palabras que no lleven marcador de género en la medida Ajá. de lo posible, ese tipo de Y cosas. que la gente le incomoda muchas veces, que es como, es que no sabía qué decirle y dices, pero ¿por qué no le has preguntado? O sea, Ya total. si son personas que al final están muy habituadas a que esto se pregunte, o sea, no tengas miedo, Sí, que no muerde. sí, sobre todo porque mejor preguntar que hacer mi gender, porque además mucha gente no te lo va a decir porque ya está tan cansada de tener que decirle a la gente, please, trátame de X manera que deja de hacerlo. Entonces, que yo en eso también tengo mucha suerte con mis amigas porque me rescatan de muchas situaciones de Qué esas. bien, qué bueno. Sí. Y bueno, o sea, pero una cosa aparte de eso, que también o sea, también me violenta, pero la justifico más, es típicas preguntas mega personales, tipo de, ¿y tú te quieres operar? Y tú no sé. Y es como, pero vamos a ver. No ¿Esto sé, te lo tengo que contar? es que la gente se siente como, siente que es lícito preguntarme cosas a mí o a cualquier persona trans que no le preguntaría a nadie nunca en el espacio público, sin tener una relación íntima, ¿sabes? Íntima, exacto. Entonces es como, y yo, o sea, ahí es cuando me doy cuenta de que para mucha gente soy como una especie de objeto exótico, en plan, y es como, y yo, no sé, permíteme ser persona, ¿sabes? No sé. Exacto. Y si llegamos a tener una amistad íntima, pues ya seguramente se dará el caso de que se hable Sí, sí, abiertamente además, y total, tranquilamente. que yo soy una persona que lo explico todo, incluso a esta gente que me venía así Ujú. random, yo normalmente como cero problema, pero yo, o sea, la mayoría de gente no tiene cero problema y se acumula como el cansancio de decir, tío, o sea, Lógico. mm, Siempre lo mismo. Es como siempre lo sí, mismo. Y siempre lo mismo. Es sí. muy normal. Y con el cuerpo, por ejemplo, también para ligarlo con el tema de PCA, a mí, por ejemplo, mi manera de relacionarme sexoafectivamente cambió de forma drástica. O sea, tipo, me cuesta mucho tener la confianza ahora mismo como para... Y yo era una persona antes que no me costaba tanto, la verdad. Y ahora es como, literalmente eso, es como, porque solamente ponerme en la tesitura de tener que explicar qué cuerpo tengo, qué me gusta y qué no me gusta, o sea, incluso cosas de buena atención, o sea, de buena intención real, de gente que me pregunta, esto te molesta, esto no, pero incluso eso es cansino. Pues es como, oye, a veces simplemente quiero ser Dejarme normal. llevar, sí, Exacto, dejarme en llevar. plan,
normal, entiéndase como lo digo, de De una uno vida más, ¿no? De sin uno verse más. afectada por... Y es como, tío, o sea, me da tanta pereza esa fase, incluso cuando es súper bien intencionada, que es como de paso. O sea, en Sí, plan, pero porque se ha convertido en mejor un que no me poco vean. repeat, ¿no? Cuando algo lo tienes que repetir muchas veces, te cansas, es Claro, normal, y yo es es que... normal. Es Y como, claro, eso termina generando una relación con el cuerpo también muy chunga. O sea, porque es como constantemente darse cuenta de que tu cuerpo es extravagante, es extraño, la gente no lo conoce, me incluyo, en plan, la ujú, gente y yo. O sea, yo tampoco. Las hormonas producen cambios que nadie te los enseña en biología porque claro, porque evidentemente en solo se biología estudia tampoco lo se habla, normativo. exacto, exacto, que es algo que Entonces, debería cambiar también. son cosas que vas descubriendo por post de Reddit de gente de Narnia que habla de estas cosas y dices Y tú es y como, yo menos mal wow, que que hay alguien gente habla. compartiendo sus movidas personales Sí, porque si no, no me sí, enteraría nunca de si esto es normal o no. Me refiero a cambios físicos en sí, concreto de sí, porque al final entonces es todo un proceso, ¿no? No sé hasta qué punto, combinado con un trastorno de la conducta alimentaria, ese proceso tiene que ser también muy difícil. bueno. O sea, yo me pregunto muchas veces porque yo tuve una transición he tenido una transición muy lenta, Ujú. tipo, he tardado mucho en tener cispassing, que es el término que utilizamos para referir que somos o sea, que no nos reconocen como trans por la calle. Que bueno, tiene telita el término, pero se usa así de manera muy normal. Tardé mucho en tener cispassing porque mis cambios como que tardaban mucho en llegar. Y yo me pregunto en parte si fue porque, claro, la testosterona necesita, o sea, quiero decir, de hecho el metabolismo aumenta de manera bestial con la testosterona y además es como vivir una pubertad. Entonces mis necesidades energéticas de ese momento eran mayores de las que tenía previamente, yo estaba comiendo menos y haciendo muchísimo ejercicio, que yo en la vida he hecho ejercicio, entonces era como la inversa de lo que yo necesitaba. Entonces Para no haber yo hecho nunca decía, y yo no ejercicio, me salen músculos, no sé qué, claro, amigo, o sea, yo qué sé, dos más dos, ¿sabes? ya, no, no, no pretendas tampoco. Es que Sí, sí, total, tiene que ser muy complicado por eso mismo, ¿no? Porque no saber y el no tener referencias. ninguna. Mm, Y muy complicado también el tomar la decisión de recuperarse, porque eso en mi caso, por ejemplo, implicaba asumir que iba a tener más caderas, que iba a tener más pecho, que me lo quité, o sea, me operé de mastectomía, ujú, entonces pues eso era un problema más secundario. Pero era como decir, vale, si yo como voy a perder este cuerpo que es más andrógino, porque no tiene como rasgos sexuales mm. secundarios, tipo No caderas le y ves tal. ahí las curvas. Claro, entonces era como, o sea, eso es un hándicap también. Ya, Es decir, vale, dejar que mi cuerpo sea, a lo mejor implica tener un cuerpo que es lo contrario a lo cisnormativo. Entonces, está todo como súper imbricado, además para ponerse difícil. ya. No, no. Entonces, Es que de verdad que tiene que ser un transcurso difícil para todas las personas trans, pero bueno, ya que te tengo a ti, tiene que haber sido un transcurso y supongo que todavía llevas lo tuyo, ¿no? Porque al final yo creo que es mucho trabajo por lo que hablamos de que la sociedad tampoco es la que más ayuda y al final también estás un poco luchando contra eso, contra ti mismo, ¿no? De también los pensamientos que debes tener y eso, y al final todo que hace la gente que lo haga o lo intente hacer bien o lo haga con respeto, pues también a veces, como decías antes, cuando se repite demasiado también te corta como todo el rollo. mm, sí, Sí, es muy complicado. es difícil. Sí, sí, Pero sí, bueno, yo la verdad tengo que dar gracias, porque estoy mucho mejor. qué bien, cuánto En me alegra. parte gracias a tu proyecto, o sea que ¡Ay! ¡Qué bonito! Y yo cuánto me alegro, le da. La verdad que cada vez que me lo agradecéis, tú y las personas que escriben y dan las gracias, a mí me llena el corazón y aparte de eso me motiva mucho a seguir porque creo que es importante y bueno, ya me vas conociendo y sabes que todo lo que sea visibilizar, no solo los TCA, sino cualquier tipo de tema que sobre todo le incomode hacia la sociedad, que eso lo tenemos ahí en común, nos gusta tratarlo y al menos aportar nuestro granito de arena para que vaya cambiando, porque es verdad que se necesita informar y se necesita ver mucho para que la gente poco a poco vaya entendiendo y bueno, pues cuando vean a personas
trans o personas diferentes, vamos a decir diferentes porque va a ser mucho más amplio, a ellas o a ellos, pues comprendan que, bueno, no tiene que ser, que el desconocimiento no tiene que ir hacia el odio, sobre todo eso, creo que es súper importante. Y saber que hay que respetar que todos debemos tener libertad, ¿no? Para expresarnos y como nos sintamos, o sea, sin ningún tipo Sí, de además problema. repercute en el beneficio de todo el mundo. O sea, Exacto, también en el beneficio de la gente cis, o sea, y de la gente eso, hetero. eso es. Porque también van a tener un abanico más amplio de posibilidades de ser, lo cual yo creo que está bien. Por supuesto, y sobre todo para las próximas generaciones también que vengan, ¿no? Que es súper importante el ir abriéndoles camino a que al final podamos ser una sociedad mucho más sana mentalmente que engloba todo esto, ¿no? El querer comprender y no odiar conforme algo es diferente es súper importante y esto abrirá la puerta también a que, bueno, pues que cuando se explique en biología en el colegio qué tipo de cuerpos hay, pues no se quede simplemente en lo normativo, el hombre y la mujer, que se vea que hay mucho más. Y solo el hombre, normalmente. Exacto, encima. Ni eso. Si es que O como el sea, tema, bueno, al final como el bueno, feminismo, o ¿no? sea, insisto, hombre cis, tipo, Exacto, es importante. Que bueno, que al final que es como lo del feminismo, que muchas veces se creen que es se te como avala. para la mujer, pero al final esto no. O sea, romper con el patriarcado ayuda también a los machos heteros, también tranquilos, también nos va a Claro, ayudar. o sea, ellos no son el objetivo, pero Exacto, pero al final o sea, nos va a claro. salpicar a todos. Mm. Sí, 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 Y totalmente. a mí me parecía súper importante algo que has dicho tú varias veces, que es como, o sea, el situarse, tipo, el cuando te salga algún tipo de conducta de este tipo, pensar desde dónde la estoy pensando y ¿De qué dónde posición ocupa viene? esa persona en mi concepción del mundo. Exacto. Pues realmente ahí es fácil encontrar respuestas. Tipo, bueno, quizás esta incomodidad tiene un sentido social, político, Sí. un trasfondo fácil de reconocer. Es que yo creo que estamos en un momento con muchos temas que es el momento de replantearse, ¿no? De cuando algo o incomoda o molesta o no se sabe o de repente se tienen creencias sabiendo que no conocen muy bien el tema, yo creo que es hora de informarse. Porque como yo siempre digo, tenemos una ventana brutal que es Internet y está para eso especialmente, no está para Sí, que bueno, sí. que también le estamos dando el Es uso de las redes sociales y demás y que está genial, pero sigamos Bueno, es que cosas que las redes informen. sociales también son una herramienta para Exacto, eso bestial. pero para informarse, o Yo sea, hay ahora que estoy buscar. fuera, sí, Y le sí. aplaudo. No, que iba a decir que yo ahora estoy fuera, pero a mí, sin duda, lo mejor que me han aportado las redes sociales es conocimiento de realidades de las que yo, si no, en la vida. O sea, Sí, es que en la vida, vamos, o sea, bueno, a lo mejor yo creo que no hubiera llegado por otros cauces, la verdad. Entonces, sí, y es súper o importante sea, y al hay que final es aprovechar eso. como decíamos, ¿no? Lo que no conozcas lo puedes conocer a través de redes sociales o de internet y puedes mirarlo un buen rato hasta que tu cabeza asimile que hay personas que son diferentes a ti, lo miras y vas creando un cambio. Y, y eso nos viene bien a todos, ¿no? Porque al final es verdad que lo necesitamos, o sea, necesitamos un cambio ya tremendo de conciencia a nivel, vamos, general en toda nuestra sociedad, el ir ampliando, el decir, ostras, nos han enseñado ciertas cosas que de repente tengo que desmontarlas porque no sirven para nada, ¿no? Esto también va el tema Mm. de, por ejemplo, las dietas, ¿no? Que antes que lo hablábamos con el tema del endocrino. O sea, perdona, señor endocrino, ¿no ve el riesgo que hay detrás de recomendar dietas y deporte así a lo, ale, vamos? No, puedes recomendarlo, por supuesto que sí, Mm. pero que lo hagan con un profesional. Sí, 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 por lo menos eso. Y que el O profesional tenga sea, un enfoque, pues que no sea centro pesocentrista y que no, que sea abierto, que bueno, si ya salud en todas las tallas mucho mejor. Es que, es que, total, para mí yo creo que de verdad lo digo, que eso es, o sea, yo cada vez veo que hay o sea, un altavoz más grande de este tipo de, o sea, sobre todo de JAES, de salud en todas las tallas, y yo creo que va a ser, o sea, yo creo que va a ser como una revolución en la yo salud, de también lo verdad lo creo. digo. Yo creo que lo está Porque haciendo creo que ya. cada vez, Sí, sí, sí. sí, sí, yo es que creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que es así, o sea, de que seguir tratando el cuerpo como una máquina en la que entran y salen datos, pues no tiene mucho sentido. Es una herencia cultural que tenemos los occidentales bestial, bestial, pero bueno, y los occidentales y que hemos expandido por el mundo colonizándolo, pero no funciona así el cuerpo. O sea, por desgracia, no es tan simple. No.
Entonces, No es tan simple como lo venden y es mucho más simple de lo que nos pensamos, porque es verdad que al final el cuerpo, ¿verdad? El también. cuerpo se regula muy bien, lo que pasa es que, claro, le Exactamente, sí, tenemos sí, tan total, a total. base de dieta, deporte, quiero esto, no voy a reprimir de tomar esto, no vaya a ser que en verdad cuando al cuerpo le dejas Total, total, ser, guay, sí. es como decir, oye, pues funciona muy bien, se equilibra, tenemos un peso que es el peso justo, que cuando se equilibra ese va a ser tu peso, y no sé, y él muchas veces, de todas las maneras, es como que necesitamos, porque nos venden esto, de que necesitamos controlarlo todo, ¿no? De nuestro Nos cuerpo venden para un esto y aspecto también nos físico. venden... Sigue, sigue, perdón, es que lo Sí, no, siento, ¿eh? no, no, dime, dime, por favor. No, que digo que nos venden eso y además nos venden la idea de que así vamos a poder controlar la salud y también ahí tenemos que hacer un ejercicio colectivo y social de aceptar la enfermedad. Sí, O sea, yo sigo mucho una filósofa que tampoco me voy a poner aquí de pedante, pero que dice una cosa que me pareció fascinante y es como que en el siglo XX sobre todo se habló mucho desde el existencialismo del poder ser, del able to be, y que hay que, creo que era, sí, sí, o ability, no me acuerdo, en plan, no me acuerdo la traducción en inglés, pero bueno, el poder ser, y que hay que empezar a hablar del no poder ser más, del no poder ser lo que antes era, porque en vez, ponte pedante, me Nuria. ha encantado. Eh, o sea, un poco como darle la vuelta a este tipo de enunciados que tenemos muy interiorizados y pensar eso, o sea, como de cómo integramos socialmente el dolor, la negatividad, la enfermedad, el que nos morimos y no es algo trágico ni sino yo, o Es sea, un proceso de la exacto, en vida. plan, y el que a veces por mucho que lo controles, de repente pues enfermas. Y ya está, y eso hay que integrarlo socialmente y Sí, empezar eso, pues a tener una... aceptar que Mm, somos seres vulnerables, creo que es súper claro, claro, importante, claro, porque a exacto. partir de aceptar eso ya uno se abre a cualquier cosa que sienta o que poder aceptarla, porque muchas veces el problema es que uno mismo o una misma no acepta algo que le está sucediendo, ¿no? Y ahí al final, bueno, esto es que nos daría para un temazo también, ¿no? Adicciones, bueno, mil cosas, ¿no? Que van ligados a eso, a no aceptar algo que te está sucediendo, que va ligado a emociones, a sentimientos y bueno, es algo súper importante de trabajar. La verdad es que tú sabes que me pasaría muchísimo rato hablando contigo, Sí. ¿verdad? Ya sabemos que es lo nuestro. Que son las 9:10 de la noche y la verdad que no me gustaría que nos fuésemos sin, sin dar, yo creo que más o menos con esta conversación se rompen muchos clichés y se rompen muchas cosas, ¿no? Pero dice, sí, nos encanta el modo Sí, conferencia. es que tú son mis amigas. Está on fire aquí. Es que Me luego te encanta. escribo por WhatsApp y te cuento, porque Sí, sí, buah, sí, por son favor. una sarta de personajes todos, la verdad. Me gustan los personajes y las personajes, me gustan muchísimo, la verdad que sí. Que bueno, así para acabar, pinceladas de cómo romper con la transfobia, que más o menos con toda la información que hemos dado ya se puede ir rompiendo, ¿no? Pero creo que hay cosas así como puntuales que pueden ayudar mucho. Perdón que he visto el Ya, es chat que y yo me he también lo reído. acabo de ver y están todas, o sea, que se le están pasando ahí. Me encanta. Que es que he tenido mucha suerte, la verdad. Sí, eso es brutal, Insisto en ¿eh? Hablar eso, insisto en eso. con las personas adecuadas es súper importante. A ver, bueno, eso es un factor, o sea, Sí. pero lo que podemos hacer individualmente, Ujú. bueno, antes mencionamos el tema de normalizar la pregunta por los pronombres. A mí eso me parece clave, es muy fácil de hacer, muy fácil de hacer, Muy literalmente fácil, es muy, cambiar muy una fácil. letra Y si te incomoda la primera vez que preguntes, la segunda te va a incomodar menos. Por favor, preguntar. y si te incomoda, lo siento, o sea, pero estás haciendo algo bueno, muy Sí, bueno para otra sí. persona, o sea, creo que tu incomodidad vale eso. Y aparte se llama respeto. También, si no, los pronombres, el uso de palabras que no lleven marcador de género, por ejemplo. O sea, así en un trato como más inmediato, quizás Ujú. tú vas por la calle y no puedes preguntar, oye, pero intentas usar palabras neutras, por ejemplo, que el español está lleno. Sí, Eh,
Después, a ver, informar, o sea, Google. Google, cuentas de gente que haga activismo, asociaciones que hay en todos lados, eh, charlas en en el mes del orgullo, o sea, mil maneras de informarse mínimamente para saber por lo menos tipo lo mínimo. O sea, o sea, para mí eso es lo fundamental y son cosas creo que es muy simples de hacer, muy Muy fáciles y muy al simple, sí. alcance de casi todo el mundo. Y no preguntar, bueno, importante para evitar transfobia también, si conoces a una persona trans de repente un día, o bueno, o LGTB en general, esto aplica, no es o sea, si no tienes una relación de confianza, si no has pedido permiso y tal, no asumas que te tiene que hacer pedagogía. Porque es Importante. agotador, como he insistido mucho en eso, porque es literalmente agotador, en plan, siempre las mismas preguntas, vienen las mismas dudas. Entonces, es como, si no hay nadie en tu entorno, o sea, o tú no tienes acceso a internet o tal cosa que veo muy extraña, pero imagínate que ese día, ese caso, por lo menos pide permiso. Sí. Si te dicen ok, da igual, como yo, que siempre digo me da igual, y siempre explico lo que haya que explicar, pues adelante, pero si no, no asumas como que la otra persona está ahí para educarte y ser tu profe de activismo para ponerte el pin de woke, Ya. ¿sabes? Porque no sé, agota. Y viene y te dice, dilo. Es que es muy importante. Al final yo creo que son cosas muy sencillas y que no me canso de repetirlo, que tenemos todos, ahora vamos, hay una adición al móvil que te cagas y ahí en el móvil puedes buscar un montón de... Tienes la respuesta prácticamente a todo y al menos para ir cogiendo una base es muy, muy importante. La verdad que tienes unas amigas que son fantásticas, sí. Sí, sí, total, y me voy a poner a llorar y yo. Si tú lloras, yo al final me animo Es que también y te living, miro aquí living. llorando. Pero sí, es joven, al menos decirles que gracias por ser como son, porque es verdad que al final eso ayuda muchísimo Guau, guau, guau. y, y es muy especial y aparte también hace que os unáis más y me parece brutal. O sea, me parece brutal. Y gracias a ti, de verdad, te lo Ya digo ves, y a ti. sinceramente. Te lo he dicho ya varias veces, pero Muchas gracias de... haces una labor increíble. O sea, Bueno, ahora la hacemos verdad. que puedo contar contigo también en Proyecto Sí, bueno, Princesas y de verdad que yo estoy ayudo un súper, poquito, pero casi nada. no, estoy súper, súper agradecida porque aparte de verdad eres una persona brutal y cada día que te conozco un poquito más me caes mejor todavía y veo que tenemos un mogollón de cosas en común y eso siempre es a tope. Qué guay. O sea que tus amigas son mis amigas. Esa tribu Del de tirón. amigas guays que tienes las quiero también para mí. Qué guay. Totalmente. Así que Mayo, de verdad darte las gracias. Espero que este directo, aunque A ayude a ti, unas muchas cuantitas gracias. personas, de verdad que ya es un montón. Y muchísimas, muchísimas gracias. Estoy súper agradecida. Gracias a ti. Así que hasta la próxima, habrá una próxima seguro, porque Cuando tú tenemos mucho de quieras. qué hablar. Mil gracias, Mayo. Un besazo Venga. súper grande y un besazo Muchas a gracias todas las también a toda mi amigas, familia, a mis total, amigas y y a todo el todas las mundo y personas. también la gente desconocida Eso que es, de verdad que os os queráis agradezco mucho informar, ya es que un punto, sí, total. sí, lo que queráis que me escriban por mensaje privado. Joder, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayo, y a todos un besazo, y a A todos ti, y a todas un besazo súper grande. Chao, muchas gracias. hasta luego. Chao.